Vamos a meternos de lleno en la sabiduría un poco fuera de lo común de Charlie Munger, el que fue el legendario socio de Warren Buffett. Su filosofía, ojo, no iba de predecir el futuro, sino de un método mucho más práctico y, la verdad, mucho más potente para tomar decisiones. Empecemos con la pregunta del millón, esa que desmonta uno de los mayores mitos del mundo de las finanzas. ¿De verdad es necesario tener una inteligencia fuera de serie para que te vaya bien a largo plazo? La mayoría diríamos que sí, claro, pero la respuesta de Munger nos va a sorprender. Y aquí la tenéis, la idea central, el núcleo de todo su pensamiento. No se trata de ir buscando la genialidad en cada movimiento, para nada, sino de construir un sistema que nos ayude a no cometer errores de bulto. Es un cambio de perspectiva total, pasamos de jugar al ataque a jugar a la defensiva. Munger no se hizo famoso por sus predicciones espectaculares sobre el mercado, ni por apuestas loquísimas que, de casualidad, salieron bien. No. Su reputación se construyó sobre algo mucho más sólido y, para muchos, bastante más incómodo. Esto es fundamental, de verdad. En lugar de obsesionarse con acertar siempre, él se concentraba en no equivocarse de forma catastrófica. Pensaba que la mayoría de las grandes pérdidas no vienen de la mala suerte, sino de fallos que se podrían haber evitado desde el minuto uno. Y esto nos lleva directamente al corazón de su estrategia. Si uno consigue mantenerse en el juego, simplemente evitando los grandes desastres, el tiempo y el interés compuesto ya se encargan de hacer gran parte del trabajo. Es, digamos, una cuestión de supervivencia inteligente. Cuando las cosas van mal, es muy fácil, ¿verdad?, culpar a factores externos. Todos hemos oído, o incluso hemos usado, estas excusas. Es que nadie lo vio venir, o el mercado se volvió completamente irracional. Pues bien, Munger nos dice que miremos un poquito más hacia adentro. Munger lo tenía clarísimo. Los verdaderos culpables son nuestras propias decisiones. Ese exceso de confianza que nos hace asumir más riesgos de la cuenta, la deuda que nos ahoga cuando las cosas se tuercen, o simplemente hacer lo que hace todo el mundo sin pensar, esos son los verdaderos enemigos del inversor. Y aquí está la recompensa. No se trata de buscar rentabilidades espectaculares cada año, sino de seguir en pie. La supervivencia a largo plazo es la condición indispensable para que las buenas inversiones tengan tiempo de madurar y dar sus frutos. Vale, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo lo hacía en la práctica? Munger no se fiaba de la intuición, sino que usaba un conjunto de herramientas mentales muy concretas para pensar con más claridad y, sobre todo, para evitar estas trampas. Esta es probablemente su idea más famosa. Es un principio que parece simple, pero es increíblemente poderoso para enfrentarse a cualquier problema complejo, no solo en la inversión, sino en la vida en general. A ver, para que se entienda bien, en lugar de preguntarse ¿cómo puedo hacerme rico?, la pregunta invertida sería ¿qué decisiones me llevarían a la ruina? La respuesta es bastante clara. Endeudarse hasta las cejas, no ahorrar nada, apostarlo todo a una sola carta, pues se trata de evitar justo eso. Y claro, los beneficios prácticos son evidentes. Pensar así te obliga a ver los puntos ciegos, a cuestionar esas creencias que das por sentadas y, lo más importante, a mantenerte lejos de decisiones de las que no hay vuelta atrás. Munger siempre decía que para entender una realidad compleja no se puede mirar solo con una lente. Ser un experto únicamente en finanzas te da una visión muy, muy limitada del mundo. Se necesita una caja de herramientas mucho más grande. Por eso, él iba cogiendo ideas de diferentes campos. Por ejemplo, entender un poco de psicología nos ayuda a reconocer el pánico o la euforia en nosotros mismos y en el mercado. Entender la probabilidad nos frena a la hora de apostar en situaciones que no merecen la pena. Cada modelo es como unas gafas nuevas para ver el mismo problema. Y este es el quid de la cuestión. Los mayores patinazos suelen venir del exceso de optimismo, del miedo a quedarse fuera de la última moda o de buscar solo la información que confirma lo que ya pensábamos. Entender nuestros propios sesgos es mucho más útil que cualquier fórmula financiera súper compleja. Venga, pasemos ahora a una advertencia fundamental de Munger sobre una trampa intelectual en la que cae muchísima gente, esa fascinación que tenemos por lo complicado. A menudo confundimos complejidad con inteligencia. Una estrategia muy sofisticada puede parecer brillante, pero muchas veces solo sirve para esconder los riesgos reales y para que sea casi imposible saber por qué algo no funciona. La verdadera maestría está en destilar toda esa complejidad hasta llegar a una idea simple y potente. Y con esta frase, que es bastante directa, Munger nos recuerda que llegar a esa simplicidad bien razonada exige un trabajo mental enorme. No es ignorancia, no. Es el resultado de haberle dado muchas, pero que muchas vueltas a las cosas.
Entonces, ¿cómo podemos trasladar toda esta filosofía a nuestras propias decisiones? Vamos a ver algunos principios prácticos. Esta cita es una lección magistral sobre la paciencia. Munger creía que no hacer nada es, a menudo, la estrategia más inteligente que existe. Menos decisiones, pero mejor pensadas. Y luego, claro, tener la disciplina para esperar. Aquí tenemos una especie de lista de control muy clara. No usar deuda que no necesitamos, no apostarlo todo a una sola carta, invertir solo lo que entendemos a fondo, lo que él llamaba el círculo de competencia, y tener un plan antes de que el pánico o la euforia tomen el control. Son reglas defensivas diseñadas para evitar meter la pata a lo grande. Y este es el resumen de todo. El objetivo no es ser el más listo de la clase, sino el que comete menos estupideces a lo largo del tiempo. La consistencia en evitar el desastre siempre gana la brillantez que aparece y desaparece. Esta última perla de sabiduría nos habla de la humildad intelectual. Reconocer los límites de nuestro propio conocimiento es una de las defensas más potentes que existen contra los errores de bulto. Es el antídoto perfecto contra el exceso de confianza. Y terminamos con una pregunta para la reflexión, que va mucho más allá del dinero. En la vida personal, en la carrera profesional, ¿cuál es ese único error evitable que si se eliminara podría cambiarlo todo? Solo identificarlo ya es el primer paso para aplicar de verdad la sabiduría de Munger.